Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio donde quiera que te encuentres y a la hora que te encuentres escuchando esto. Qué bueno que estás aquí. Y así como lo dice el título, ¿no? Ahora sí que hubo una controversia en mi mente o en mi ser por algún momento, ¿no? Y tenía esta pregunta de qué es mejor, ser obediente o tener la razón, ¿no? Ahora sí que estudiando las escrituras, creo que llegué a una conclusión y me gustaría compartirla contigo, ¿no? Pero, a ver, tener la razón te puede hacer ganar discusiones, ¿no? Pero la obediencia, la cual creo que tiene un poquito más de peso, ahorita lo vamos a ver, nos hace ganar en la vida. Y a ver, si nos metemos un poquito más profundo y podemos empezar ahora sí que a desmenuzar esto y ponerlo a la luz de la palabra, vamos a ir dándonos cuenta de por qué es mejor ser obediente que tener la razón, ¿no? Y lo primero que tenemos que entender es esto, que tener la razón siempre alimenta nuestro ego. Puedes estar correcto o tener la razón y aún así estar en una actitud errónea o como dicen por ahí, con un mal espíritu. Sí, y Proverbios capítulo 14, verso 12 nos recuerda que hay caminos que al hombre le parecen correctos o le parecen bien, pero al final lo llevan a muerte, ¿no? Y hay veces que hay gente que dice, yo sé que tengo la razón. Sí, pero a ver, eso no significa que Dios está en eso. No, eso no significa que viene de Dios, ¿no? Y es por eso que tenemos que siempre filtrar nuestra razón, ¿no? Porque no todo lo lógico siempre es espiritual. No todo lo que ahora sí que genera lógica está relacionado con lo espiritual, ¿no? Pero tengo que entender que la razón alimenta mi ego. Si constantemente quiero tener la razón, puede ser posible que mi ego es el que está pidiendo de comer. Y ahorita vamos a ir viendo cómo es que podemos filtrar estas cosas, pero primero tengo que entender que tener la razón puede alimentar mi ego, ¿no? Otra de las cosas que tengo que entender es que la obediencia, porque recuerda, la pregunta es ¿qué es mejor, ser obediente o tener la razón? Pero algo que tenemos que entender de la obediencia es que ella misma, la obediencia, requiere rendición. Y a ver, la obediencia no siempre se siente bien. Creo que a lo mejor vas a estar de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Y no siempre tiene sentido también, o no siempre te deja ganar, si lo podemos decir de esa manera. Pero me recuerda mucho a una escritura en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, donde nos está diciendo, bueno, literalmente hace una pregunta, ¿no? Les está diciendo aquí en este libro, qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o tu obediencia a su voz? Y a ver, y creo que sabemos la respuesta, ¿no? Pero en el contexto de esto, Saúl tenía su lógica, el rey Saúl tenía su lógica, pero adivina qué, creo que Dios quería su obediencia. Porque me he dado cuenta de una cosa, señoras y señores, y espero no molestar a nadie con esto, no tal así como me caló, pero me he dado cuenta que Dios no bendice opiniones o Dios no bendice tu opinión, bendice tu obediencia, bendice nuestra obediencia. Y necesitamos recordar que la obediencia siempre requiere de rendición. Ahí es donde empieza a lidiar o a tratar con el ego. Pero tengo que recordar esto, que la obediencia requiere rendición. Y a ver, aquí hay algunos elementos muy importantes de tener la razón o ser obedientes, ¿no? Tener la razón lo que hace la mayoría de las veces divide, pero ser obediente o la obediencia lo que hace es edifica. Tener la razón muchas veces puede dividir, pero ser obediente lo que hace es edifica. Y a ver, este principio funciona en relaciones, en liderazgo, en iglesia, en trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tener la razón dice, yo estoy bien, tú estás mal. Y la obediencia lo que está diciendo es, no señala quién está bien y no señala quién está mal. La obediencia lo que dice es, se hace esta pregunta, es ¿qué quiere Dios aquí?
Y lo que estás haciendo ahí es a un lado tu opinión, a un lado tu orgullo, a un lado a lo mejor tu manera de hacer las cosas o etcétera, etcétera, defendiendo tu contexto porque estás más interesado en lo que Dios quiere hacer en ese lugar por medio de tu obediencia. Y Filipenses capítulo 2, verso 3 dice, no sean egoístas. En pocas palabras nos está diciendo que no seamos egoístas y no tratemos de impresionar a nadie, sino seamos humildes. Y a veces es bueno, bueno, espero que esto también lo podamos tomar con madurez, ¿no? Pero hay veces que eh, si pierdes una discusión, puedes ganar a una persona. No siempre tenemos que ganar una discusión. No siempre tengo que ganar una conversación o, bueno, vaya, sí, una discusión. Pero hay veces que si decidimos perder una discusión, podemos ganar a una persona. Si decidimos perder una discusión, podemos ganar. Una vez un pastor me dijo esto nunca lo entendía hasta hace algunos meses o a lo mejor un poquito más de un año, ¿no? Pero recuerdo que este pastor siempre me decía, prefiero perder una discusión que perder el propósito. Y yo no lo entendía hasta que empecé a caminar literalmente en esa frase. Dije, ya entiendo lo que este hombre me estaba diciendo. Prefiero yo seguir en el propósito que ir ahora sí que discutiendo o ganando discusiones y perder el propósito por el cual estoy en ese lugar o lo que estoy haciendo, ¿no? Pero tengo que reconocer esto, que tener la razón divide. Sí, y ahorita me voy a meter a algo porque a lo mejor puedes estar pensando, bueno, ¿puedo tener las dos? Creo que sí podemos tener las dos, pero primero tengo que entender lo que una y la otra hacen, pero tener la razón puede dividir. Y recuerda, la obediencia siempre edifica. ¿Sí? Otra de las cosas que veo en las escrituras es que Jesús mismo él eligió obedecer, no tener la razón. Y a ver, yo sé que nos estamos comparando con Jesús, ¿no? Pero hay algo que me fascina de Jesús, que Él vino y se hizo carne, se hizo hombre. De hecho, hay una escritura que dice que Él atravesó los problemas que nosotros estamos atravesando para poder entendernos. Sí, eso quiere decir que también lidió con, hey, puedo tener la razón. Y de hecho, en Lucas capítulo 22, verso 42, está diciendo, hey, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. A ver, si nos vamos a la verdad, Jesús tenía el derecho de evitar la cruz. Jesús tenía el derecho de tener la razón en lo que quería hacer. Pero adivina qué, eligió obedecer. Y la salvación que llegó al mundo no vino porque alguien tenía la razón, sino porque alguien obedeció. Y creo que podemos aprender de esto, de que Jesús mismo lo que hizo fue, a ver, yo tengo el derecho, los argumentos, como le quieras llamar, para tener la razón de no hacer lo que estoy diciendo, pero aún así no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Y decidió obedecer, eligió obedecer. Para ir pasando a lo siguiente, porque me imagino que has de tener esta pregunta, bueno, ¿puedo hacer las dos? Claro que se pueden hacer las dos. Pero para ir llegando a una conclusión a esto, tener la razón, recuerda, nos puede hacer fuertes o nos puede hacer sentir fuertes, mejor dicho. La obediencia siempre nos hace desde un punto verdadero fuerte, ¿sí? Tener la razón puede sentirse o te puede dar el tinte de que tienes el control o de que te pone en control, ¿no? Pero normalmente la obediencia lo que hace es pone bajo o se pone debajo del control correcto. Y eso es muy diferente. Es muy, muy, muy diferente. Y tenemos que recordar esto, gente, que nuestra vida no se transforma o no va cambiando cuando estamos ganando argumentos. Se va cambiando o va transformando cuando nos empezamos a alinear a Dios y empezamos a obedecer su palabra. Y aquí es donde quiero llegar porque eh, yo mismo me hacía esta pregunta, bueno, ¿se pueden tener las dos? Puede ser
obediente y tener la razón desde un sentido correcto o sano? Y sí, pero primero tienes que aclarar una cosa. No son iguales, no pesan lo mismo. Y si tendríamos que escoger una de entre las dos, yo te recomendaría siempre escoger la obediencia, porque la obediencia siempre gana. Y ahora, a ver, en un sentido sano, si nos metemos a un sentido sano, porque también la escritura habla de esto, sí se pueden tener las dos, pero creo que se pueden tener las dos bajo una condición. ¿Y cuál es la condición? Que, a ver, la razón siempre es buena o siempre y cuando nazca de la verdad de Dios. Nuestra razón siempre va a ser sana, siempre y cuando nazca de la verdad de Dios. Porque, a ver, no toda razón es correcta, como lo dije hace unos minutos. Y la lógica puede estar bien o tu lógica te puede estar diciendo lo correcto, pero tu corazón sigue estando torcido. Y Proverbios capítulo 3, verso 5 nos dice, hey, confía en el Señor, no, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque, a ver, podemos tener la razón o puedes tener la razón, pero si viene solamente de tu entendimiento, adivina qué, no va a ser confiable. No va a ser confiable, porque tener la razón tiene que estar alineada con la palabra de Dios, no con mi emoción de que yo creo que tengo, o yo siento, mejor dicho, que tengo la razón. Y tengo que entender esto también, que la obediencia corrige mi corazón. Es por eso que es mejor que tener la razón. Y aquí es donde encuentro algo poderoso, ¿no? Porque la obediencia creo que es el filtro de nuestra razón. Sí, es donde siempre podemos filtrar, obviamente, nuestra filosofía, nuestra idea, nuestra visión, etcétera, etcétera, o sea cual sea el contexto, ¿no? Y lo podemos filtrar por ahí, porque si tenemos razón y eso nos lleva a obedecer a Dios, creo que está bien. Pero si tenemos razón y nos lleva a resistir, a endurecer, a justificar, obviamente, lo que va en contra de la verdad de Dios o hacia donde Dios nos está llamando, creo que está mal. Sí, Santiago capítulo 1, verso 22 nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, sino que hay que ponerla en práctica, de lo contrario se engañan a ustedes mismos. Y a ver, si nuestra razón no termina en obediencia, es solamente, ¿cómo lo pudiese decir? Un orgullo expuesto, expresado, explicado. Pero tengo que reconocer que la obediencia siempre corrige la intención del corazón. Otra verdad que tengo que entender para tener las dos, o otro requisito, es que, a ver, puedes tener la razón y aún así necesitar rendirte. Puedes tener la razón, pero aún así tu corazón no está rendido ahí. Y a ver, esto pega un poquito fuerte, especialmente en el liderazgo, en el matrimonio, en la iglesia, donde normalmente queremos tener la razón, ¿no? Pero a veces si tienes la razón, o si te viste bien, o si analizaste bien, y puede ser que esté correcto todo, ¿no? Que tengas la razón y, como lo dije, ¿no? Que sí viste bien, que sí analizaste bien, pero Dios te pide callar, ceder, amar. Ahí va la otra, esperar. Tener la razón no quiere decir que en ese momento lo tienes que expresar. Efesios capítulo 4, verso 2 dice, hey, sean siempre humildes y amables. Y termina diciendo, sean pacientes unos con otros. ¿Por qué? Porque la madurez no es probada cuando tienes razón o no. Madurez es saber, o la madurez es probada cuando sabes decir o retener lo que se tiene que decir o no. Y a ver, aquí llegamos al equilibrio, ¿no? Porque sí se pueden tener las dos desde un punto sano. Desde un equilibrio sano, si lo podemos decir de esa manera. Porque, a ver, no estoy diciendo o tengo razón o soy obediente, no, sino que estoy diciendo, uso mi razón, pero me someto a Dios por encima de ella. Creo que esa es la condición correcta para caminar en las dos. Porque tu razón se puede convertir en una herramienta, pero la obediencia lo que hace sigue siendo
la autoridad en tu vida. Y esto me recuerda a 2 Corintios capítulo 10, verso 5, porque en este verso nos está enseñando, nos está animando a llevar cautivo todo pensamiento para que se sometan a Cristo. Y creo que eso es empezar o ejercer la obediencia desde un punto desde donde nace mi opinión. Porque tenemos que entender que no todo pensamiento, el cual es correcto, tiene permiso de gobernarme, ¿no? Y bueno, eso lo sabemos. Pero a ver, para llegar al final de esto y para cerrar esto, ¿no? Sí podemos tener ambas, pero solamente cuando tu razón está ligada a la obediencia de Dios. O en pocas palabras, sí podemos tener las dos, sí podemos caminar en las dos, pero normalmente sucede cuando mi razón está de rodillas delante de Dios, porque, a ver, la razón sin obediencia siempre alimenta el orgullo y la obediencia sin razón, porque puede ser, ese es otro episodio, puede ser muy inmadura, ¿sí? Pero cuando las dos las combinamos, cuando hay razón sometida a Dios, creo que de ahí también nace la sabiduría, de ahí nace el corazón correcto hacia lo que hacemos. Y quiero terminar de esta manera. Recuerda, se pueden tener las dos. Podemos tener la razón y podemos ser obediente, pero siempre te recomendaría la obediencia. Hay un dicho en México que dice, verbo mata carita, y yo te diría lo mismo. Obediencia mata la razón. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio.